y vamos a presentar la pantalla. Bueno, hablemos un poco de lo que son los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es muy similar a lo que ya conocimos de la clase anterior, que es una cámara de mezclado. ¿Cuál es la diferencia? Las cámaras de mezclado, ¿cierto?, mezclan su masa. Es decir, ambas corrientes, o ambas, digo dos porque pueden haber más corrientes, pero en un caso de que entren dos corrientes, ambas corrientes entran en contacto la una con la otra, ¿cierto? Y generan una nueva corriente de salida. Los intercambiadores de calor, esto no ocurre. Los fluidos o los líquidos de trabajo nunca se encuentran en contacto entre sí, sino que se transfiere calor mediante procesos de transferencia de calor como son la conducción y la convección. Casos que no se estudian en este curso, ¿cierto? Pero sí se estudia el fenómeno como tal del calor que se transfiere. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre a través de equipos que se llaman intercambiadores de calores o intercambiadores de calor, que tienen la función de tener dos fluidos, un fluido que se va a calentar y un fluido que va a calentar. Normalmente, los intercambiadores de calor tienen una configuración de coraza y tubos. Una coraza, cuando hablo de coraza, es una coraza o un tubo gigante que cubra todo el sistema y unos tubos pequeños que van a través de la coraza. Entonces, el sistema de coraza y tubos funciona de la siguiente manera. A través de la coraza, ¿cierto?, y rodeando a los tubos, va el fluido frío, el fluido que se va a calentar. Y por los tubos circula el fluido caliente, el fluido que va a calentar, de tal forma de que el fluido caliente aumente la temperatura del fluido frío sin tener contacto un fluido con el otro. Y de esta forma, estos equipos se utilizan para cuando hay la necesidad de calentar un fluido utilizando otro fluido y no tener que mezclarlos. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema intercambiador de calor, normalmente no se habla de un sistema que tenga trabajo porque, como su nombre lo dice, intercambia solo calor, ¿cierto? Y, por otra parte, muy raras veces va a haber pérdidas de calor desde el sistema de intercambiador de calor hacia el ambiente, porque normalmente ellos están bien aislados. Así que simplemente nos interesa el intercambio de calor que hay adentro. Entonces podemos hablar de un intercambio, dependiendo del punto de referencia que estemos hablando, podemos hablar de un intercambio del tubo o un intercambio hacia la coraza. Pongamos un ejemplo. Si estamos hablando de un intercambio de calor, ¿cierto?, y hablamos de que desde la coraza se está transfiriendo hacia los tubos y queremos estudiar el calor ganado o perdido dentro de la coraza, ¿cómo sería ese calor que está cediendo hacia los tubos? ¿Sería positivo o negativo? Si estamos evaluando solo la coraza, no los tubos. ¿Me repite la pregunta, profe? Tenemos un sistema de tubo y coraza. Los tubos van por dentro, la coraza recubre a los tubos y queremos evaluar. Nuestro sistema es el fluido que está en la coraza, no en los tubos, ¿cierto? Que es el fluido, normalmente el fluido frío. Bueno, vamos a llamarlo el fluido frío. Ese es el fluido frío. En realidad ahí tuve una pequeña equivocación. Ese es nuestro fluido frío y se va a calentar usando el fluido caliente que pasa por los tubos, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, ¿cómo sería el calor
que está fluyendo para la coraza? ¿Sería positivo o sería negativo? Negativo porque sale del sistema, ¿no? No, positivo porque se está calentando. Porque se va a calentar lo que está dentro de la coraza. Correcto. Ahora, este mismo calor, si no estamos evaluando la coraza, sino que estamos evaluando los tubos, ¿cómo sería? En este caso sí sería positivo. Negativo. Sí, sería negativo, correcto. O sea que estamos hablando de una corriente de flujo que dependiendo del punto de vista, para un mismo, por así decirlo, sistema, dependiendo del punto de vista de lo que estemos analizando, el calor puede ser positivo o negativo. Dependiendo de qué le está ocurriendo al fluido que estemos evaluando. ¿Por qué? Porque, nuevamente explico, los intercambiadores de calores sirven para manejar dos corrientes de fluido. Uno que se calienta y la otra que se enfría. ¿Correcto? O sea que dependiendo desde el punto de vista, el calor puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del tipo de fluido que estemos trabajando. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, para analizar este tipo de problema hay que realizar un ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. Refrigerante 134A se va a enfriar con agua en un condensador. Un condensador no es más que un intercambiador de calor, el que está el que está en se me fue la paloma, en los aires acondicionados. ¿Correcto? ¿Está? Esa es, a ver, el evaporador. Esa es la unidad, por así decirlo, lo que queda fuera de la casa. El condensador es lo que queda fuera de la casa. ¿Listo? Listo. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilogramos por minuto a 1 megapascal y 70 grados centígrados. Y sale a 35 grados centígrados. El agua de enfriamiento entra a 300 kilopascales y 15 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados. Sin considerar caídas de presión, es decir, la presión a la entrada es igual a la presión a la salida en ambos casos. Determine A, el flujo másico de agua de enfriamiento requerido y B, la tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. ¿Listo? Entonces, empecemos con el ejercicio. Voy a llevarme esta figura para allá. ¿Profe, usted juega manga? A veces, cuando estoy aburrido, ¿por qué? Ah, no, para tener una partida. Un día de estos. Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces vuelvo y lo leo. Refrigerante 134A se va a enfriar con agua en un condensador. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilogramos por minuto y 1 megapascal y 70 grados centígrados. Y sale a 35 grados centígrados. Entonces, esa es la corriente 3 y sale en 4, según el dibujo, ¿cierto? El número 3 es refrigerante 134A, 70 grados centígrados y 1 megapascal y sale a 35 grados centígrados, ¿cierto? Correcto. Entonces, vamos a utilizar la nomenclatura
que nos presente el dibujo y vamos a llamarlos o vamos a denominarlos como estado. Entonces, vamos a trabajar aquí, ¿cierto? Y vamos a definir nuestros... ¿Esto por qué no está escribiendo? Entonces vamos a poner aquí el estado 3, el estado 4, estado 1, ojalá nos quepan aquí, y estado 2. Listo. Entonces empecemos por el primer estado que nos describe el sistema, que es refrigerante 134A a 70 grados centígrados y 1 megapascal. Temperatura 3 es igual a 70 grados centígrados y la presión 3 es igual a 1 megapascal. Por favor, me dicen en qué estado estamos. Vapor sobrecalentado. ¿Cuánto es la temperatura de saturación a 1 megapascal? 2000. La temperatura, la presión es 2100. 39.37. 39.36, estamos a 70, si es vapor sobrecalentado. Sí. Perfecto, entonces me regalan el valor de que nos da el ejercicio, creo que nos da algo, a 6 kilogramos por minuto. Bueno, eso lo anotamos por acá abajo. Entonces creo que no necesitamos el volumen específico, así que denme directamente la entalpía. Váyanse a la tabla de 1 megapascal. 303.85 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Y nos dicen que el refrigerante 134A sale a 35 grados centígrados y que no tengamos en cuenta la caída de presión, es decir, que la presión de salida es la misma. La temperatura 4 sería igual a 35 grados centígrados y la presión 4 sería igual a 1 megapascal. ¿En qué estado estamos? Líquido comprimido. Líquido comprimido. Entonces, a la temperatura de 35 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía? 100.865. 100.865 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Ahora pasemos a los otros estados. ¿Qué nos dice de los otros estados? El agua de enfriamiento, o sea, con la que se va a enfriar todo, entra a 300 kilopascales y 15 grados centígrados y sale a 25 grados centígrados. Entonces, entra a presión 1, 300 kilopascales, temperatura 1, 15 grados centígrados. Obviamente, este estado es ya es para que hubiesen respondido. Si es agua. Hola. Creo que me perdí en algo. ¿Cómo se llama la entalpía del estado 4?
Pues a la temperatura de 35 grados centígrados, a la temperatura de 35 grados centígrados se calcula la entalpía. Ah, ok, listo. Un momento, de un momento. Ya. Listo. Bueno, ¿cuál es el estado 1? El valor del estado 1. ¿Cómo? No, No, es que no se te oye bien, no te alcanzo a escuchar. El estado 1 es líquido comprimido. Líquido comprimido, ¿es correcto? Entonces buscan en la tabla a la temperatura, a los 15 grados centígrados. ¿Cuánto era la temperatura? 62.98. Entonces, la entalpía, Sí, señor. pero del agua, Sí, del agua. 62, tan poquito. Es el líquido. 62.982. Sí, sí, 60.982. en la A4, creo. Sí, sí, en la A4. Bueno, yo se lo pregunto porque pensaría que era más, pero bueno, no importa, no importa. Listo. Y en el estado 2, me dicen que no tengamos en cuenta la caída de presión, o sea que la presión 2 sigue siendo 300 kilopascales y la temperatura 2 aumentó a 25 grados centígrados. Lo mismo, pero Sigue siendo líquido comprimido. líquido comprimido. Ok, entonces nos vamos a 25 grados centígrados. ¿Cuánto es la entalpía? 104.8. 104.83. 0.83 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Bueno, pues hay un dato más que nos dieron y es que la corriente 3 y 4, ¿cierto? Tiene un flujo másico de 6 kilogramos por minuto. O sea que M.3 es igual a 6 kilogramos por minuto. Ahora, la corriente 4 es la misma corriente 3, solo que se enfrió. Por lo tanto, M.3 y M.4 son iguales, ¿no? Porque los fluidos nunca se mezclan. Como nunca se mezclan, los flujos másicos se van a conservar. ¿Sí o no? Correcto. Pero si no se mezclan, pero entonces tampoco se mezclarían en la corriente 1 ni en la 2. Ajá, correcto. Correcto. Toda la razón, tienes toda la razón. ¿Ya? Ok. O sea que M1 igual a M2 también, ¿no? Sí, M.1 igual a M.2. Problema. No conocemos ni cuánto es M.1 ni cuánto es M.2. Por lo menos de M.3 sí conocemos que M.3 es 6 kilogramos por minuto. Que pasado a kilogramos por segundo, 6 entre 60, 0.1, ¿no? ¿Cómo? Me perdí ahí. ¿6 entre qué? Entre 60.
Porque lo pasas, recuerda que va en segundo, entonces tú lo pasas a Ah, ok. kilogramos por segundo. 6 entre 60 es 0.1, ¿no? 0.1 Sí, sí, 0.1 0.1. kilogramos kilogramos por segundo. por segundo. Perfectísimo. Ahora, ¿qué hacemos? En vez de tener ese M.1, 2, 3 y 4 los reescribe, ¿no? Y ya reduce variable. Podría ser, vamos a ver qué es lo que nos piden primero. Primero nos piden el flujo másico de agua de enfriamiento requerido. O sea, nos piden cuánto es el flujo másico de acá, del agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Perfecto. Entonces vamos a hacer ese punto primero. Para realizar ese punto, ¿cierto? Tenemos que imaginar nuestro sistema como un todo. ¿Cómo así que como un todo? Tenemos que imaginar que nuestro sistema es toda esta cajita, incluyendo la tubería de adentro. De tal forma de que el cambio de la energía, ¿cierto?, sea proveniente de las corrientes 1, 2, 3 y 4 que entran, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Perfecto. Ahora Sí, planteemos profe. el balance de energía. Balance de energía, ¿cierto? Q menos W es igual al cambio de la energía en el sistema. ¿Sí o no? Sí, señor. Y como no hay trabajo y no hay energía cinética ni potencial, Ojo. ¿verdad? Aguanta. Antes de irnos hasta allá. Primero, no hay trabajo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Correcto. Ahora, desde los alrededores, por eso hay que hacer esta suposición de que nuestro sistema es esta caja. Hay calor que entra desde afuera a través de esa caja. Calor. Que entra a la caja. Ajá. Creo que no. Es correcto. No hay calor que entra a la caja. Ojo, la transferencia de calor se está haciendo dentro de nuestro No, sistema. yo digo que no. Sí, sí, sí. Pero desde afuera del sistema hacia adentro no están dando calor, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, la entrada, el calor o el calor neto también es cero. ¿Sí o no? Sí. Es decir que el cambio de la energía es igual a cero. ¿Pero qué es igual al cambio de la energía? Es igual a la energía que sale menos la energía que entra, ¿sí o no? Sí, señor. Quiere decir que la energía que sale es igual a la energía que entra. Ahora ya podemos trabajar. No hay que tener en cuenta la energía cinética y la energía potencial porque no nos hablan de velocidades ni de nada. Entonces, esto es meramente energía de flujo por efecto de la entropía, ¿cierto? Entonces, venimos acá. Espérenme un segundo. Me gusta más con esta con cuadrícula el tablero. Listo. Entonces, tenemos que
la energía que entra es igual a la energía que sale. Que entra y que sale pura energía de flujo, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los flujos que entran? El flujo 1 y el flujo 3, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿cuánto es la energía del flujo 1? Sería el flujo másico 1 por por la entalpía 1. la entalpía 1. ¿Y cómo sería la energía del flujo del 3? Sería el flujo másico 3 Por la entalpía 3. por la entalpía 3. Es correcto. Entonces, flujo másico 1 por H1 más flujo másico 3 por H3. Y eso es igual. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de todo lo que entra. Entra 1 y entra 3. Y la energía que sale es la sumatoria de la energía que sale. ¿Cuáles son las corrientes que salen? 2 y 4. 2 y 4. 2 y 4. Y 4. 2 y 4 son las que salen. Ahora, ¿cómo es la energía de flujo de 4? Sería el flujo másico por su entalpía. Y la energía del flujo 2 sería el flujo másico 2 por la entalpía 2. por la entalpía 2. Es correcto. Eso es igual a M.2 por H2 más M.4 por H4. Pero, ¿qué dijimos ahorita? Que M.3 es igual Es igual a M.4. a M.4. Y que M.1 Es igual a M.2. es igual a M.2. Si reemplazamos esto, tenemos que M.1H1 más M.3H3 es igual a M.1H2 más M.3H4. ¿Ah? ¿Cómo? Creo que no se equivocó. M1 en el segundo. Sí, se supone que son iguales. Está diciendo que M.1 es igual a M2, por eso lo puedes reescribir. Ya entendí, no, ya entendí. Okay. Listo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, todo bien. Todo Ahora bien. reagrupamos términos. Sí. Ya De puede tal ir forma de que los sacando que M.1 quede de un lado, M.3 quede de otro lado. M.1H1 menos M.1H2 es igual a M.3H3, no, perdón, H4 menos M.3H3. Factores comunes. M.1 que multiplica H1 menos H2 a M.3 que multiplica H4 menos H3. Conocemos M.3, conocemos H4, H3, H1 y H2. Si conocemos todo eso, podemos conocer cuánto es H1. M.1 es igual a M.3 por H4 menos H3 sobre H1 menos H2. Si M.3 es 0.1, ¿cuánto nos da M.1? Podría regresar al pizarrón anterior. Ya le di. Ah, ya.
0.48. 0.48 kilogramos por segundo, ¿sí? Sí, señor. ¿Alguien que confirme, por favor? Lo puse en orden que era. Sí, Sí, pero 0.48505. Perfecto. 0.4850, bueno, podríamos redondearlo a 49. Cuando sea 5 o más, se puede redondear el siguiente dígito. Listo. Con eso, entonces ya encontramos cuánto es el flujo másico de agua. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos pide la tasa de transferencia de calor desde el refrigerante hacia el agua. Entonces volvemos aquí al dibujo, ¿cierto? Y ahora ya nuestro sistema a evaluar no es la caja entera, sino En este caso, sí, el tubo es aparte. que nuestro sistema, un momento, es nuestro sistema a evaluar es el tubo, ¿cierto? Que es por donde está pasando el refrigerante. Aunque también lo podríamos hacer usando la coraza. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Por qué? Porque el calor que pierde el refrigerante, ¿quién lo está ganando? El El agua, la agua. coraza. Correcto. Por lo tanto, si hacemos la evaluación del tubo, al hacer la evaluación de la coraza, nos tiene que dar exactamente el mismo flujo. ¿Cuál es la diferencia? Que va a ser positivo para el agua, ¿no? Que va a ser positivo para el agua, correcto, y negativo Y negativo para el refrigerante. para el refrigerante porque se está enfriando. Es correcto. Es muy correcto eso que estás diciendo. Entonces vamos a hacerlo para el tubo. Ahora, para el tubo como sistema, planteamos el balance de energía Q menos W es igual al cambio de la energía. En este caso no hay energía cinética ni energía potencial. Entonces esto es al cambio De la de entropía. a M punto por el cambio de la entropía. M punto por el cambio de la entropía. ¿Listo? Ahora, ¿hay trabajo? No, ¿verdad? No. Pero sí, ahora sí hay entrada o salida de calor. Perfecto. Entonces, Q punto es igual a M punto, que es 0.1 kilogramos por segundo, que multiplica a lo que sale menos lo que entra, H4 menos H3. H3. ¿Cuánto nos da Q punto? O el Menos flujo de calor. 20.3. Menos 20.3 kilovatios. Y listo. ¿Está claro o no está claro? sí, profe. Sí, profe. Claro. Perfectísimo.
Muy bien. ¿Necesitan que les ponga algún tablero para que copie? El primerito, profe. Un momentico para ver una cosita. Sí, Háganlo. el primero. Háganle. primerito Vayan también. copiando, Sí, vayan ese es. copiando, vayan copiando, voy a ir a buscar algo para tomar. Ya vengo. Vale. Aló. Hola. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Sí, profe, yo tomo un pantallazo. ¿Necesitan el siguiente tablero? No, profe, todavía no. Ah, bueno, espérense. Bueno, me avisa. Ya, profe. ¿Necesitan este o este ya lo copiaron? Ya lo copié. No, ya. Ya, ¿Y el profesor. último? Este sí, ¿lo paso o no? Sí, pase No, eso. sí, a todos. Me falta un poco. Ya eso lo copio. Ya, listo, profesor. Perfecto. Entonces, hacemos otro ejercicio. El condensador de un ciclo de refrigeración es básicamente un intercambiador de calor en el que se condensa un refrigerante mediante la transferencia de calor hacia un fluido a menor temperatura. Entra refrigerante 134A, mismo, a 1200 kilopascales y 85 grados centígrados con un flujo de 0.42 kilogramos por segundo. Y sale a la misma presión subenfriado en 6.3 grados centígrados. La condensación se realiza mediante agua de enfriamiento que experimenta una elevación de temperatura de 12 grados centígrados en el condensador. Determine A, la tasa de transferencia de calor al agua en el condensador y el flujo másico de agua en kilogramos por minuto. ¿Qué hacemos? Resolverlo, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Definimos los estados, ¿no? 1 y 2. Vamos a definir los estados como 1 y 2, vamos a poner cómo entra y sale el intercambiador, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. Estado 1, como entra al intercambiador. Entra una presión de 1200 1200 kilopascales. y 85 grados centígrados. Empecemos de una. Para ese estado,
¿Qué estado es ese? Vapor sobrecalentado. La temperatura de saturación es 46.29. Ok, vale. O sea que, ¿cuánto es la entalpía? Se va a la tabla de 1.2 megapascales y a 85 grados centígrados. ¿Cuánto es la entalpía? Hola. Ya, profesor, que hay que incorporar. Ok, vale. profe, que estoy buscando con la tabla, ya va. $316.73. 316 punto. 73. Confirmo. Perfecto. Ahora pasemos al estado 2. Estado 2. La presión del estado 2, suponiendo que no hay caída de presión, es la misma, presión 2 Es la misma, igual 1200. a 1200 kilopascales. ¿Y cuánto es la temperatura? 6.3. 12. Tampoco. 97. 97. No, No. ese 6.3 se le Tienen resta los que. 35. Es correcto. ¿Por qué se resta? Porque dice, y sale a la misma presión subenfriado en. Cuando a ti te dicen en, es porque es una razón de cuánto aumenta o cuánto disminuye. Cuando a ti te dicen a, es porque va hacia esa dirección o va hacia ese punto. Si te dicen que es subenfriado a 6 en 6.3 grados centígrados, quiere decir que a la temperatura se le restan 6.3 grados centígrados. Ah, entonces 78.7. 78.7. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes algo que está a 10 grados y te dicen, no, se enfrió en 2 grados. No es que se haya enfriado hasta llegar a 2 grados, es que se enfrió disminuyendo 2 grados y quedó a 8 grados centígrados. ¿Ya? Ya. Ahora me regalan, por favor, el valor de la entalpía. ¿Y en qué estado quedó? Sigue estando en vapor sobre. Espera. Sí, creo que sigue estando en vapor sobrecalentado. Sí.
309.98. Listo. Ahora, ¿qué sabemos del estado 4 y 5? Solamente sabemos que la temperatura aumenta en 12 grados. ¿Sí o no? Correcto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí viene el meollo del asunto. Profesor, a mí la entalpía me dio diferente por los decimales. 309 punto qué. 773. Bueno, no sé por qué. Si los dos cogieron los mismos decimales, debería dar lo mismo. 39, 61, 300.51. Exactamente. Pero como 85. Ah, creo que ya vi mi error. Ya, listo. Sí, sí, dale. Perfecto. Entonces, en este caso, hay que resolverlo un poquitico diferente. Ya vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a evaluar primero qué pasa en los tubos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa con el refrigerante? Vamos a ver primero qué pasa en los tubos. Es decir, como si tuviéramos el dibujo, aquí estuviese el tubo. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona. Y al final van a entender por qué primero lo quiero hacer así. Vamos a ver cuánto es el calor que pierde el sistema, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar esto. Q menos W es igual a M punto. Este sería, aquí habría un M.1 y este sería M.2, que son los mismos. M.1 igual a M.2 igual a, ¿cuánto nos daba el ejercicio? 0.042 kilogramos por segundo. Vamos a ponerlo aquí en grande. M punto por delta H. No hay trabajo, ¿cierto? Entonces esto queda que Q es igual a M punto por H2 menos H1. ¿Cuánto nos da el flujo de calor? Menos 0.28. 0.28. 35. Bueno, vamos a poner kilovatios. ¿Sí o no? Espere, pero es 0.02, 0.042, 0.42. Vamos a ver qué anoté yo. Es 0.042. Entonces sí está bien lo que yo dije. Sí, sí, es 0.042. Sí. No, anoté mal. 0.042. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos el calor que está perdiendo el refrigerante, ¿cierto? Correcto. Ahora, ¿por qué lo hice así? Y es para que vayan identificando la modalidad de ejercicio. Para el agua,
solo tenemos un cambio de temperatura, es decir, solo tenemos cómo cambió la temperatura, ¿cierto? No tenemos ni una temperatura inicial ni una temperatura final, ¿cierto? Sí, señor. Cuando ustedes les hablan de un cambio de temperatura, vamos a ver si asemejan. ¿A qué les recuerda? Con lo de calor específico. Con los calores específicos. Es correcto. ¿Qué sabemos aquí? Que el calor, ¿cierto? Que pierde el refrigerante es el mismo calor que gana el agua. Es decir, misma magnitud, sentido contrario, ¿cierto? ¿Hola? Correcto. Es decir, que si planteamos un balance de energía, en este caso, para la parte de afuera, para la parte del agua, por otra parte, hacemos que Q punto menos W punto es igual a M punto por el C sub P del agua por delta T, que son los 2 grados centígrados, los 12 grados centígrados que tenemos allá, ¿cierto? Correcto. Ahora, no hay trabajo, queda que Q punto es igual a M punto por C sub P por delta T. Pero sabemos que el Q punto, ¿cierto? Es el mismo Q punto que pierde el refrigerante, pero en sentido contrario. Es decir, que todo esto que está aquí, M punto, igual a C sub P, por M punto por C sub P por delta T, y eso es igual a 0.2835 kilovatios. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, simplemente M punto es igual a 0.2835 kilovatios sobre, ¿cuánto es el C sub P del agua? 4.18, ¿no? Busca a la estándar a 25 grados centígrados. Debe estar en las tablas. No recuerdo cuánto es. Ajá, ¿cuánto es el C sub P? Hola.
nosotros que estamos aquí ya va. Hola. Ajá, ¿qué pasa? Es 4,18. Ah, bueno. Ay, ¿por qué se demoraron tanto en decirme? (4.18) y aquí es 12 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el flujo másico? Eso da 176.93. 176. No, eso no. Profesor, pero no importa que, por No, no, ejemplo, no, 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 no. ahí el calor específico está en joules, 4,18 joules sobre gramo. A ver, ¿eso es joule sobre gramo Eso o está en kilojoule? julio. No, Joule sobre joules gramo. sobre Ah, gramo. pero joule sobre No, gramo. 4.18 es joule sobre gramo. Hay que pasar. Pero si sale joule sobre gramos, para pasar a kilojoule sobre kilogramos hay que multiplicar por 1000 y dividir entre 1000. O sea que da igual. ¿No? Sí, ya. Se multiplica por Si 1000. divides entre 1000, si multiplicas y divides por lo mismo, no hay que hacer cálculo, es exactamente lo mismo. Ah, entonces eso. Entonces sí es así. Porque 1 kilogramo son 1000 gramos y 1 kilojoule son 1000 joules. Para que se multiplique y divide entre 1000 y se conserva la proporción. 4,18. ¿Cuánto nos da? Da 51. 50. 0.005619. 50. 0.005651. 0.5651 kilogramos por segundo. Perfecto. Y el ejercicio nos pide que lo demos en kilogramos por minuto. Entonces multipliquen eso por 60. Cero punto 0,34. Ah, bueno. Sí, lo aproximan, sí. 0.34. 0.34 kilogramos por minuto. ¿Listo? Facilito, ¿no? Más o menos. Bueno. Y finalmente, el último tema es la parte del flujo en tuberías y ductos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una tubería y un ducto?
Que una está bajo tierra. No. Tubería y ducto. Tiene que ver con lo que transporta o lo que pasa por allí, ¿no? Sí. Hay dos formas de diferenciarlo. Pues porque básicamente los ductos es como cuando pasa gas ¿Correcto? y pues tubería pues Pues en la tubería puede pasar Tubería agua, líquida porque materiales más Exacto. líquidos, así. pues Por una tubería puede pasar cualquier fluido, por los ductos Eso. solamente pueden pasar gas. profesor, pero en este caso Profesor, solo, ¿Cómo? o sea, por una Sí. tubería no puede pasar algo que no sea un fluido, por decirlo así. O sea, no es que no No, se por eso. pueda. Por una tubería puede pasar cualquier fluido. Es que no Por es que una no se tubería puede pueda. pasar Lo que pasa es cualquier que fluido. idealmente no está diseñado para eso. Pero de poder se puede. No. No. A lo que me refiero es, a lo que me refiero es que muchas veces, pues no sé, lo he visto muchas veces, bueno, saliéndome, no sé, del contexto de la termodinámica. Ajá. No, es que esto Pasan, no aplica sé. para no solo para la termodinámica, sino también para todo, Ah, para ok, todas bueno, para cables, no sé, pasan por allí, pues para que no se dañen o no se oxiden o no se rompan. Ah, bueno, pero ahí ya te está saliendo, ya es de la parte incluso de fluido, porque ya eso es de cablería. Exacto. Eso tiene Pues, otra, no sé, tenía como ya eso sí tiene otra denominación, no. Se habla de tuberías y ductos cuando hablamos de fluido, o sea, de Ok, líquidos vale. o gases. Claro, clarísimo. ¿Ya? Sí. Ahora, por una tubería puede pasar gas y agua. Digo, gas y líquido, es que agua. Gas y líquido. Puede pasar cualquiera de los dos, pero por un ducto solo puede pasar gas. ¿Correcto? O sea, todo ducto es una tubería, perdón, toda tubería es un ducto, pero no todo ducto es una tubería. ¿Es claro? Sí, profesor, una pregunta con respecto al por qué. O sea, ¿es porque algo es más fuerte que lo otro? Sí, es por el grosor de la tubería. El grosor de la tubería es más fuerte que el de los ductos. Los ductos son para trabajar con gases a baja presión, principalmente aire. Y se denomina ducto básicamente a sistemas de ventilación. ¿Ya? En cambio, las tuberías ya son sistemas que aguantan altas presiones. ¿Ya? Otra forma de definir ductos y tuberías, que es una forma ya más por la geometría, ¿cierto? Es que todas las tuberías son circulares. Todas son circulares. Los ductos no necesariamente tienen que ser circulares. Los ductos pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser ovalados y así sucesivamente. ¿Correcto? Sí, profe. Esas son las dos diferencias principales entre una tubería y un ducto. Primero, ducto solo transporta gases. Tubería transporta gases y líquidos. Y las tuberías siempre son circulares. Los ductos pueden ser circulares, pero también pueden ser cuadrados, rectangulares, cualquier geometría que se escoja. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos, ¿cierto?, de la evaluación de un sistema en flujo en tuberías, estamos hablando que por un sistema de flujo y tuberías puede pasar cualquier cosa. Un sistema de flujo y tubería puede haber calor o puede haber calor porque se calentó por algún motivo, porque estaba más caliente, o puede perderse calor porque el fluido iba caliente y el sistema a los alrededores está más frío, entonces calor. Puede haber, por ejemplo, una resistencia dentro del sistema, entonces hay una entrada de trabajo,
puede haber, por ejemplo, una turbina a lo largo de una tubería y puede haber trabajo. Lo mismo puede haber una bomba, también puede haber trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente, en un flujo de tuberías y ductos puede ocurrir cualquier cosa. ¿Ya? ¿Listo? Sí, pero Perfecto. Entonces, como ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio. Al condensador de un refrigerador entre refrigerante 134A, 900 kilopascales y 100 grados centígrados y sale como líquido saturado a la misma presión. Determine la transferencia de calor desde el refrigerante por unidad de masa. Es un tubo, entran 900 kilopascales y 60 grados centígrados y sale a 900 kilopascales y sale a líquido saturado. Nos piden cuánto es la cantidad de calor que sale. Básicamente, esto es como otro ejemplo de ejercicio de tipo refrigerante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un de tipo refrigerante, no, de tipo intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay dentro de un intercambiador de calor? ¿Mm? Hola. ¿Qué es lo que hay dentro de un intercambiador de calor? Un tubo, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, entonces básicamente se trabaja lo mismo. Entonces vamos a resolver este pequeño ejercicio y con este ejercicio terminamos la clase. Para la próxima clase, hacer ejercicios de repaso de esta temática e iniciar con segunda ley. Que segunda ley sé que les va a gustar porque a todo el mundo le gusta porque es un tema supremamente interesante. Pero les advierto, segunda ley, mucho texto. Así el meme, mucho texto. ¿Mucho qué, profe? Mucho texto. Mucho texto. ¿No han visto el meme de mucho texto? Nah, yo no lo vi. Sí, profe. Quiere decir que por parte de la segunda ley de la El del termodinámica, Yoda. el de Yoda es correcto. Por parte de la segunda ley de la termodinámica, hay mucha teoría, o sea, está asociada mucha teoría a ella. Entonces, vamos a ver muchísima teoría en esa parte. ¿Ya? Pues vamos a resolver este ejercicio. pero los ejercicios son mucho más sencillos, o me equivoco, profesor. Sí, los ejercicios son mucho más sencillos, pero son mucho más sencillos, sí, pero tienen el factor lógica. El factor lógica que tienes que asociar siempre a la teoría. Que es súper importante, porque si no tienes la teoría clara, te puedes pegar una embolatada terrible. ¿Ya? A ver. Empecemos con el ejercicio entonces. Hay dos estados, ¿cierto? Tenemos un estado inicial. Tenemos un estado inicial que entra a una presión de 900 kilopascales y a una temperatura de 60 grados centígrados. A 900 kilopascales y 60 grados centígrados para el refrigerante 134A, ¿en qué estado estamos? Vapor sobrecalentado. Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Correcto. Como líquido natural. Refrigerante por unidad de masa. Correcto. Me regalan por favor el valor de la entalpía.
Este ejercicio es 295.13. súper sencillo. 295.13 kilojoules sobre kilogramo. Y el estado 2 sale a 900 kilopascales y líquido saturado. Y es líquido saturado. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? 35.51. 35.51 grados centígrados. Y me regalas el valor de HF. 101.61. 101.61 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Como nos piden el valor de la transferencia de calor por unidad de masa, entonces es Q menos W igual al cambio de la entalpía. No hay trabajo, solamente hay calor. Q es igual al cambio de la entalpía, o sea, H2 menos H1. ¿Cuánto nos da eso? 101.61 menos 295.3. Menos 193.52. Menos 193.52 52. kilojoule sobre kilogramo. Y listo. ¡Tachán! Así de sencillo era esto. Esos son los que va a poner el coeficiente. Ya vas a ver, nos sale con una sorpresita. No sé nada. Aquí están los ejercicios de repaso. Ejercicios breves de repaso. Que lo vamos a hacer la próxima clase. Antes, vamos a dejar de grabar para pasar listo.